Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Lunes 20 de octubre de 2025, inicia el censo de viviendas afectadas en los municipios de Huehuetla y Tianguistengo, en Hidalgo, para dar comienzo con la distribución de apoyos. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la supervisión de los municipios mencionados, esto durante su recorrido del fin de semana por varias zonas afectadas. Asegura el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que en coordinación con varias dependencias se cuenta con un plan de contingencia preventivo. Asimismo, continúa el monitoreo del río Pánuco ante el riesgo de desbordamiento en zonas bajas. Poco a poco reinician las clases en los estados afectados por las lluvias. A la par se mantiene el despliegue permanente de supervisión y atención con el objetivo de garantizar un regreso seguro a las aulas. Califica sin pruebas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo colombiano Gustavo Petro como líder del narcotráfico. Además anuncia que suspende subsidios y pagos a Colombia y amenaza al mismo tiempo con imponer más aranceles. Al respecto vino la respuesta del gobierno de Colombia. Señala que las declaraciones de Donald Trump son ofensivas y una amenaza directa contra la soberanía nacional. Continúa en paro parcial la administración pública de Estados Unidos y es que sigue sin presupuesto para funcionar. El Senado ha fracasado en 9 votaciones para detener el impasse. Mientras tanto, esta situación afecta a más de 2 millones de empleadas y empleados federales quienes no han recibido su pago, excepto por aquellas y aquellos que trabajan en agencias de seguridad. Dedican carrera deportiva a la Gran Fuerza de México a las personas afectadas por las lluvias. En el evento, más de 40,000 deportistas estuvieron presentes. Roban en el Museo del Louvre, en París, Francia. En tan solo 7 minutos, la sala Polo, donde se encuentran las joyas de la corona, fue atracada. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este lunes, inicio de semana, 20 de octubre. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Elvira Angélica Rivera. Gracias por iniciar con nosotros la semana para conocer, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio a quienes nos siguen en la frecuencia 95.7 de FM del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos que nos pueden seguir también a través de todas nuestras redes sociales. Ahí las tiene usted en la pantalla. Síganos a través de la transmisión en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear. Les lleva a nuestra página con más información. Y claro que sus comentarios y opiniones los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Y mire, arrancamos con esta información. La Secretaría de la Defensa Nacional continúa con el despliegue de más de 8,000 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional que atienden a la población. Esto tras las fuertes lluvias que se registraron, como sabemos, la semana anterior en Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Además, ya se han entregado más de 160,000 despensas y se continúa repartiendo agua embotellada y kits de medicamentos. Los albergues continúan en funcionamiento y las zonas afectadas están recibiendo alimentos mediante cocinas calientes que son adaptadas en las zonas siniestradas. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad movilizó a más de 900 trabajadores. De esta manera, han logrado restablecer el suministro al 98.72% del total de personas afectadas en estos estados. En Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, el servicio se recuperó ya al 100%. En tanto, Puebla tiene un 98.5% de avance y el estado de Hidalgo un 95.4% hasta el momento. Además, la CFE Telecom recuperó ya el 62% de las torres de telefonía celular y el 42% del acceso al Internet gratuito. Y este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum continuó con su recorrido por las distintas entidades afectadas por las lluvias. Supervisó labores de limpieza, apertura de caminos, el censo que está en marcha a las viviendas afectadas. Nos cuenta más Arturo Arellano Merlín. Por sexto día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió las zonas afectadas por las torrenciales precipitaciones registradas en la región de la Huasteca para supervisar los trabajos de apoyo, reconstrucción y atención a la población. Este fin de semana, la mandataria visitó los estados de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla
donde constató personalmente el trabajo de las Fuerzas Armadas. No hay Fuerzas Armadas en el mundo como las mexicanas. Su entrega, su esfuerzo, su valentía, su humanidad, no la tiene nadie en el mundo. Todo mi reconocimiento. En Veracruz, uno de los estados más afectados, la presidenta visitó los municipios de Poza Rica, Álamo y Temporal. Asimismo, en Tamaulipas, dio seguimiento a la situación del río Pánuco, cuyo nivel se mantiene bajo vigilancia constante debido al riesgo de desbordamiento en las zonas bajas. Se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que en coordinación con Protección Civil, Fuerzas Armadas, Marina y Guardia Nacional, se cuenta con un plan de contingencia preventivo ante la crecida del río. Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y los suministros suficientes por si hay necesidad de hacer algún desplazamiento de la población. En Hidalgo, Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión en los municipios de Huehuetla y Teanguistengo, donde anunció el inicio del censo de viviendas afectadas en esos municipios para comenzar la distribución de apoyos. Quiero agradecerles a todos, a toda la población, porque el pueblo de México, si algo tiene, es generosidad. Situaciones más difíciles. En Puebla, recorrió comunidades de la Sierra Norte, particularmente en Huauchinango y Pantepec. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Y mire, en Hidalgo el apoyo a las personas afectadas pues ha cruzado los cielos a través de los puentes aéreos que han sido implementados por las Fuerzas Armadas. De esta manera, comunidades incomunicadas como Huasquilla están recibiendo víveres, medicinas y atención médica. Esto pues como sabemos por estas afectaciones que provocaron las intensas lluvias. Mi compañero Armando Gama estuvo ahí y nos cuenta. Esta vez, el cielo trajo a Huasquilla una lluvia de esperanza. Con la panza llena de víveres, una aeronave aterrizó en esta comunidad. Forma parte del puente aéreo que las Fuerzas Armadas despliegan en municipios afectados por las lluvias en Hidalgo. Gracias a los señores compañeros y al ejército por traernos los víveres. Le agradecemos mucho. No nos sintemos solos, sabemos que sí los quieren y sí los aman. Y muchas gracias. Y gracias a este puente aéreo implementado por la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional y el Ejército, decenas de familias damnificadas de la comunidad de Huasquilla en el municipio de San Bartolo podrán enfrentar finalmente esta contingencia. Huasquilla, en el municipio de San Bartolo, quedó aislado y con carreteras, caminos, viviendas y cultivos destruidos. Así luce la mayor parte de la Sierra Otomí-Tepehua, en los límites con Veracruz. Sí, se perdió todo, sí. Sí, con ¿no? Sí, también los animales, sí, todo se acabó. Las Fuerzas Armadas luchan contra el tiempo, combaten el hambre y las enfermedades al transportar víveres y medicamentos con 60 vuelos diarios. Ahí hemos estado llevando por día un promedio de 30 toneladas de despensas de material diverso. De regreso a la base aérea de Pachuca, las aeronaves transportan pacientes que necesitan atención médica. La señora padece de hipertensión, también la señora tiene un problema de salud. Se acabó mi pastilla, por eso tengo que ir. En la base aérea de Pachuca, autoridades estatales encabezan la elaboración de paquetes con víveres, ropa y artículos de limpieza que se distribuyen entre las familias afectadas. Este fenómeno climático afectó todo el norte del estado. Desafortunadamente son espacios en donde hay dispersión. Estaban afectados 28 municipios. Tengan todas y todas la seguridad de que no los vamos a dejar solos, que vamos a tener un acompañamiento del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales. Desde Hidalgo, con imágenes de Eduardo Zamudio y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Armando Gama. Así funcionan los puentes aéreos para llevar la ayuda por cielo, mar, tierra. Se trata de ayudar a quienes más lo necesitan.
Todos los niveles de gobierno están trabajando y no es la excepción el caso de Veracruz. Y también las entidades vecinas han mostrado una gran solidaridad con quienes resultaron afectados. Ahí están las manos, la fuerza de la comunidad, la solidaridad para auxiliar sobre todo en este momento a 2 de las localidades más afectadas por la lluvia en Veracruz. Les contamos la historia. Ya cuando pasamos, los compañeros ya saben que está sensato. Álamo y Poza Rica son 2 de los municipios más afectados en Veracruz. Ahí, miles de manos se unen para levantar sus comunidades. Son más de 5,000 funcionarios de todos los niveles de gobierno, incluso de otros estados. Ayudan. La presidenta visitó ambos municipios veracruzanos. Pues qué bueno que vino a ver cómo estamos aquí en la situación que estamos pasando y que vea la necesidad de la gente. Estamos contentos que haya venido, pero la ocasión que tenemos ahorita, ¿verdad? Que mientras que se nos metió el agua y todo eso, en las cuestiones que estaban pasando, muchos compañeros pues perdimos todo lo poquito que tenemos, lo perdimos y aquí estamos. Pues que si los puede ayudar con que todo lo que pueda ayudar la presidenta, que todo lo que perdemos. Tanto en Poza Rica como en Álamo, las necesidades siguen a ras de tierra. Igual, no sé si nos puedan mandar ayuda a zona centro, que es donde sí hay mucha gente necesitada también. Ya está limpia las calles, pero faltan muchas cosas en cuestiones de comida, agua, señal, luz, se va y se viene. Sí, lo que hace falta es reconstruir a Álamo entre todos, unidos, no echándonos polilla, que esta, que el otro, que aquella, que no vino, que no fue. Y es justo ahí en Veracruz, en medio de la tragedia, se difundió la falsa noticia sobre la desaparición de jóvenes estudiantes tras las fuertes lluvias. Pero son los propios integrantes de la Universidad Veracruzana quienes desmienten esta versión. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana y solo para decirles que lo del rumor de 192 desaparecidos y fallecidos, solo tuvimos un deceso, que fue el de la compañera de psicología, por desgracia, y los demás compañeros, pues como se fueron a sus comunidades, no tienen señal y pues están incomunicados, pero gracias a Dios están bien. Unos se encuentran bien, pero ya con sus familias, y otros pues perdieron sus hogares debido a las inundaciones. En entrevista con 11 Noticias, el rector de la universidad también abordó el tema. Nosotros tenemos un reporte lamentable del fallecimiento de una de nuestras estudiantes del 5º semestre de la Facultad de Psicología. Ella, lamentamos mucho, es el reporte único oficial de fallecimiento que tenemos. Con imágenes de Eugene Pasol y Arturo García e información de Emiliano Pantoja, 11 Noticias. Eso en Veracruz, pero ¿qué pasa con el retorno a las clases? Mire, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, este regreso a las aulas en las zonas afectadas por estas lluvias se va a realizar dando prioridad a la seguridad y también al bienestar de la comunidad escolar. Cada municipio decidirá la reanudación de clases presenciales tras estas afectaciones. Poco a poco reinician las clases escolares tras las afectaciones que dejaron las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. La Secretaría de Educación Pública informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un despliegue permanente de supervisión y atención, con el objetivo de restaurar la normalidad escolar y garantizar un regreso seguro a clases. El titular de la SEP, Mario Delgado, recordó que la infraestructura educativa de los estados afectados está asegurada a través de Agroacemex S.A., que permite avanzar con rapidez en la reparación de daños en infraestructura, así como en la reposición de mobiliario, materiales educativos y libros de texto gratuitos. Los esfuerzos de autoridades federales, estatales, locales y la comunidad escolar ya rindieron frutos, y este lunes en Querétaro la mayoría de las escuelas de la zona serrana de la entidad regresan a clases. La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado informó que únicamente
16 escuelas en Pinal de Amoles y San Joaquín seguirán con actividades de manera virtual. En Puebla, la Secretaría de Educación Pública Estatal anunció que 563 escuelas de educación básica de la Sierra Norte que no sufrieron afectaciones se integran a clases presenciales. En Hidalgo también regresan a las aulas. Sin embargo, autoridades educativas hicieron un llamado a las escuelas para decidir si el retorno será de manera presencial o a distancia, dependiendo de la situación a la que se enfrenten. En tanto, continúan las labores de desasolve, desinfección y limpieza, y en caso de que se requiera, reconstrucción en escuelas de los 26 municipios afectados. En San Luis Potosí, la mayoría de los planteles ya retomaron actividades. Mientras tanto, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, de la mano de la SEP y madres y padres de familia, continúan con los recorridos por escuelas para limpiar y verificar el estado de los planteles. En Veracruz, la Secretaría de Protección Civil Estatal informó que se extiende la suspensión de clases y actividades escolares hasta el sábado 25 de octubre en 43 municipios del norte de Veracruz. Con información de Nicteja Germán, 11 Noticias. Bueno, dejamos por un momento el tema de las lluvias y las consecuencias que ha traído y este asunto de la emergencia y el apoyo a quienes más lo necesitan para hablar de política, porque el Partido Acción Nacional reapareció con las figuras, bueno, de antaño. Se trata de reinventarse. El blanquiazul ha sido muy claro, aseguró que irá a las próximas elecciones sin alianzas, con nuevos ideales, dando paso a nuevas generaciones y relanzando una propuesta política de acuerdo a sus estatutos internos de la siguiente manera. El Partido Acción Nacional anunció su relanzamiento y nuevo logotipo. Afirmó que ya no tendrá alianzas con ningún partido. Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Ninguna siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido. Entre las premisas, un nuevo mecanismo para la elección de candidaturas y de afiliación partidista a través de una aplicación móvil. Ahora la gente decide quién nos habrá de representar. Se acabaron las designaciones como criterio único y general. Regresa al PAN la meritocracia y se acabó. Desde Frontón, México, donde la institución política se fundó hace 86 años, paradójicamente, se replicaron frases icónicas de su histórico opositor, Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí los referimos y los pronunciamos como el oficialismo moralmente derrotado, como la mafia en el poder. Incluso se habló de un relevo generacional. Al evento asistieron las mismas figuras panistas de siempre, como Ricardo Anaya, Santiago Krill, Xóchitl Gálvez e incluso estuvo el empresario Claudio X González. Un incidente ganó los reflectores cuando Max Cortázar, ex vocero de Felipe Calderón, cayó a un depósito de agua que formaba parte del escenario. El relanzamiento del PAN finalizó con una marcha del Monumento de la Revolución al Ángel de la Independencia. Con imágenes de Christopher Dávila y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Nicteja Germán. Y mire, la Secretaría de Educación Pública junto con la Dirección General de Profesiones dan un paso hacia la modernización, esto con la implementación de constancias de situación profesional en formato digital. Bueno, la dependencia informó que el documento digital va a permitir consultar el historial académico, certificaciones y credenciales de profesionistas de nuestro país. Este trámite digital se puede realizar a través del sitio cédulaprofesional.cep.gov.mx. Es un nuevo documento digital que va más allá de ser una simple herramienta de verificación académica. La SEP informó que se trata de un mecanismo que fortalece la transparencia, la autenticidad y la seguridad profesional, al mismo tiempo que refuerza la lucha contra el fraude y la falsificación de credenciales en el ámbito educativo y laboral.
El titular de la dependencia, Mario Delgado, destacó que esta plataforma digital gratuita ha tenido gran aceptación al superar ya las 800,000 descargas y 2 millones de consultas en menos de un mes. Y añadió que la SEP trabaja para que profesionistas, instituciones y empresas incorporen certificaciones vinculadas con los sectores estratégicos del Plan México. Bueno, pues un documento importante que si necesitan sacarlo hay que meterse al portal de la SEP. Siempre es bueno tenerlo porque no sabemos en qué momento lo vayan a solicitar. Avisos oportunos a las 6:26. En la hora del centro, tránsito lento. Estamos iniciando la semana. El tránsito está avanzando de manera pues muy lenta en Calzada Ignacio Zaragoza. Esto es en dirección poniente desde Avenida República Federal hasta Avenida Canal de San Juan. Como alternativa puede usar Avenida Texcoco. Considere además también que la estación Xola de la línea 2 del Metrobús todavía está sin servicio. Esto ocurre en ambos sentidos, dirección Tacubaya y dirección Tepalcates. Hay reparaciones en esta estación Xola del Metrobús de la Ciudad de México. Y mire, precisamente si usted viaja en tren ligero, la estación Huichapan inicia trabajos de adecuación a partir de este lunes 20 de octubre y hasta el 21 de noviembre. Tómelo en cuenta, va a permanecer cerrada. También la terminal tasqueña del tren ligero se encuentra cerrada igualmente por trabajos de ampliación. Puede encontrar servicio de apoyo de los camiones RTP de la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña, ahí del paradero de Tasqueña. Y mire, este lunes 20 de octubre de 2025, los vehículos que deben descansar son aquellos con engomado color amarillo con terminación de placa 5 o 6 que porten holograma 1 y 2. El horario de restricción, ya lo sabe usted, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y también tómelo en cuenta, se están desplegando servicios de emergencia, esto a la altura de Avenida Cuitláhuac y esquina Calzada Vallejo. Hay un percance vehicular en la zona norte de la Ciudad de México. Tómelo en cuenta para que no le afecte el tránsito que se presenta por este percance. Nos vamos a ir a una pausa, Guadalupe. Hay que hablar de las elecciones, la segunda vuelta allá en Bolivia. Ya hay un ganador y vamos a conversar al respecto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Vamos a hablar ahora que, mire, el candidato de centro derecha, Rodrigo Paz, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales allá en Bolivia. Y lo hizo con el 54% de los votos. Derrotó al candidato de la derecha, Jorge Quiroga, quien obtuvo más del 45% del total de los sufragios. De esta forma, terminan 20 años de gobierno de la izquierda del movimiento al socialismo. Más. Se acabó un ciclo, cambio fuera. Vamos para una nueva etapa de la democracia boliviana en el siglo XXI, en el año del Bicentenario. Es esperanzador, no es fácil, no es nada fácil, pero la gente ya estaba agotada. Observadores de la Organización de Estados Americanos, de la OEA y la Unión Europea siguieron de cerca esta jornada electoral que se realizó de forma pacífica y sin mayores irregularidades. Figuras como Santiago Abascal, el líder político del partido ultraconservador Vox de España, felicitaron a Rodrigo Paz por su triunfo electoral y por haber derrotado al socialismo. También el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sahar, felicitó a Rodrigo Paz e hizo votos porque se puedan retomar las relaciones bilaterales entre su país y Bolivia. Interesante el rumbo que toma Bolivia. Hacemos contacto esta mañana precisamente desde ese país con el sociólogo Alex Chamán. Alex, un gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimada Guadalupe. Aquí atentos a las repercusiones que ya se vienen dando, no solo en el escenario nacional, sino también, como muy bien ustedes ya precisaron, en el escenario internacional. ¡Qué jornada, Alex! La del día de ayer, primeros resultados preliminares que daban pues a ninguno de los dos un triunfo, después una elección muy cerrada y finalmente pues tenemos ese resultado. Rodrigo Paz se impone ya con un porcentaje que no queda duda, son resultados preliminares, pero ¿qué lecciones tenemos de este ejercicio electoral allá en Bolivia en segunda vuelta? Cuéntanos, Alex, tu punto de vista. Bueno, entre las
las lecciones más importantes podríamos destacar que es la segunda vuelta presidencial en la historia de Bolivia y aquello ha causado muchísima expectativa. También habría que señalar que semanas atrás, vale decir hace unos 10 días, los más importantes medios de comunicación televisivo lanzaron encuestas en las que daban por ganador al señor Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, y no solo eso, sino que el resto de medios de comunicación escritos, radiales, incluso televisivos, hacían eco de aquello, de manera tal que la llamada ultraderecha boliviana pensaba que iban a ganar mínimo por 5 puntos. Sin embargo, al 98% de los escrutinios prácticamente oficiales tenemos una ventaja casi del 10%, de manera tal que ha causado, por decirlo así, cierta sorpresa, porque reiteramos, nos estaban señalando de que iba a ganar la ultraderecha a la centro. Y eso explica por qué el día de ayer, cuando el señor Jorge Tuto Quiroga, al cabo de la hora y media en que ya se propalaban las noticias del triunfo del binomio Paz-Lara, algunos sectores, si se quiere, de la derecha boliviana, ya en el principal departamento económico del país, Santa Cruz de la Sierra, salían a las calles y vociferaban que era fraude. Sin embargo, ya prácticamente se ha calmado la situación y hoy por hoy hay un consenso de que se tiene un ganador en esta segunda vuelta, y como es de conocimiento público, estimada Guadalupe, el escenario en el país es complicado por cuestiones económicas, sociales y políticas. Estamos pues en un momento donde se tiene problemas de escasez de dólares. El oficial cuesta 7 bolivianos y en la calle estaba 13 bolivianos antes de las elecciones, y a la finalización de los resultados al 98%, el dólar se ha disparado hasta 17 bolivianos, es decir, habría subido un 30% aproximadamente. También tenemos severos problemas de escasez de combustibles precisamente por falta de la divisa estadounidense. Alex, buenos días. Te saluda Elvira Angélica Rivera. Sobre esta misma jornada electoral, los resultados preliminares que se iban arrojando, pues también se observa que Rodrigo Paz arrasa en la mayoría de los departamentos, 6 de 9. Tú en tu análisis también, ¿se podría esto adjudicar pues al voto que no recibió este movimiento al socialismo? Todos estos adeptos, digamos, a la izquierda allá en Bolivia, permitieron también que fuera Rodrigo Paz y no Jorge Tuto Quiroga el que llegara a la presidencia. Sin la menor duda, estimada Elvira Angélica Rivera. ¿Por qué decimos esto? Porque en la primera vuelta el candidato ganador tuvo 32% y el que hoy llegó en el segundo tenía 26%. Había una diferencia de 6 puntos, pero recordemos que el movimiento al socialismo, prácticamente pues representado por el señor Evo Morales, quien no pudo ser habilitado, él convocó a sus adeptos y al resto de la población a que voten por el nulo y obtuvo el 20%, vale decir, estuvo en un tercer expectante lugar. Y el señor Evo Morales en las últimas semanas, de manera muy sutil, prácticamente convocó a que se apoye pues al binomio Paz Lara, y todo hace indicar que ha sido así, de manera tal que hay muchas afirmaciones que aseveran que buena parte del triunfo del señor Rodrigo Paz y Edman Lara también se debe al apoyo, reitero, sutil, indirecto por parte de Evo Morales. Y esto muy fácilmente se explica por qué. Porque aquí tenemos de los 9 departamentos como el eje troncal a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, en ese orden. Y resulta que en Santa Cruz ganó con suma facilidad el señor Jorge Tuto Quiroga, en La Paz ganó de manera contundente el señor Rodrigo Paz, y en Cochabamba, que era el decisivo, ganó con una importante votación el binomio Paz Lara, de manera tal que la mayoría
concuerda en sostener que el voto de Evo Morales, que principalmente se concentra en Cochabamba y que permitió que en ese departamento haya una importante votación, habría sido el decisivo, y ya hay una serie de hipótesis a ese respecto en que se plantea que habría un acuerdo, si se quiere, secreto entre los flamantes victoriosos con el señor Evo Morales, aunque hace un rato el binomio ha señalado que no hay tal acuerdo, pero lo real y concreto, estimada Elvira Angélica, es que sí se ganó gracias al voto de Evo Morales, que representó en un primer momento el 20% de los nulos y que ahora pues cristalizó esa victoria. Bien. Alex, se habla de que esta es una nueva oportunidad para la democracia en Bolivia. ¿Consideras, Alex Chamán, que está garantizada la gobernabilidad frente a los retos internos que tiene Bolivia con este nuevo gobierno tras el reconocimiento de la derrota por parte de Jorge Quiroga? ¿Cómo viene el panorama interno y qué con la relación con el resto de los países latinoamericanos con un gobierno de centro derecha? Sí, la mayor parte de los sectores populares, movimientos sociales y sindicatos han pedido a ambos postulantes que gane quien gane, se trabaje un acuerdo nacional en aras de que se plasmen consensos y una política de gobernabilidad, porque como decíamos antes, estamos afrontando una crisis económica que, como de costumbre, golpea a los sectores mayoritarios más empobrecidos. En ese entendido, ayer hemos podido ver que el candidato perdedor salió no solo a reconocer la derrota, sino también a plantear la necesidad de que se trabaje de manera conjunta en aras de los intereses de la patria y de la sociedad boliviana en su conjunto, de modo tal que por ahí podríamos pensar que se están tejiendo consensos, acuerdos, y ojalá que estos perduren. ¿Por qué? Porque en la práctica, estimada Guadalupe, el candidato ganador no tiene, si se quiere, los 2/3 a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores como para que viabilice, prescindiendo de los demás, sus distintas políticas. Esto explica lo que ustedes han venido señalando muy atinadamente: consensos, acuerdos, gobernabilidad. Ahora, en lo que concierne el manejo de la política internacional, todo hace indicar que los flamantes victoriosos que representan a la centro derecha van a manejar el derecho internacional con el ánimo de preservar esa relación que ha caracterizado a Bolivia con la mayoría de los países, y van a evitarse conflictos. En todo caso, tal vez se restituyan relaciones con Israel, porque no olvidemos que el gobierno primero de Evo Morales y luego de Luis Arce rompieron relaciones con Israel debido al genocidio en marcha, pero todo, reitero, hace indicar que van a manejar de la mejor manera todo aquello que tiene que ver con el derecho internacional, porque además entienden de que Bolivia, para salvar la crisis que hoy por hoy afrontamos, claro, no tiene otra de que se maneje de manera muy óptima aquello. Bueno, pues retos por delante para Bolivia. Desde aquí te agradecemos, Alex Chamán, sociólogo, la comunicación directa desde ese país, que sean unas elecciones que cambien el rumbo para bien de las y los ciudadanos allá en Bolivia. Alex, en comunicación permanente contigo y saludos hasta allá a Bolivia. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días y abrazos desde la ciudad maravilla, La Paz, Bolivia. Hasta otra oportunidad y felicitaciones por el trabajo, estimada Guadalupe, Ángela y el formidable equipo de producción. Gracias a ti por la comunicación con 11 Noticias desde Bolivia. Seguimos el curso de las elecciones. Gracias y buenos días y continuamos con más. Revisemos ahora las condiciones meteorológicas para este inicio de semana. Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. En cuanto al pronóstico del tiempo para este inicio de semana, el Frente Frío número 8 avanza por el oriente de la República Mexicana
y durante esta jornada interaccionará con un canal de baja presión, generando lluvias intensas en Chiapas y en el sur de Veracruz. El aire frío que acompaña a este sistema producirá un refrescamiento de las temperaturas en los estados del norte y centro del país, así como viento del norte de 50 kilómetros por hora en las costas veracruzanas y rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec. De acuerdo con los modelos de pronóstico, continuará lloviendo en la zona de la Huasteca, aquí en el norte de Veracruz, durante esta semana, pero las precipitaciones más importantes se trasladarán hacia el sur de Veracruz, en Tabasco, así como en el norte de Chiapas y de Oaxaca. Al parecer, las lluvias irán bajando, dando paso a temperaturas frías que esta mañana ya rondan los 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, de Chihuahua y de Durango. En el Pacífico, una zona de baja presión relativamente lejos de costas nacionales aportará bastante humedad hacia el sur de nuestro país, incrementando con ello las condiciones para lluvias en Guerrero y Michoacán. Ahora, en el Mar Caribe, una zona de baja presión tiene probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical durante esta semana. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se dirigirá hacia las costas de Honduras y Nicaragua. Sin embargo, no se espera que impacte en alguna de estas naciones. Angélica, Guadalupe, estas son las condiciones del estado del tiempo. Las lluvias a la baja en el centro del país, pero ojo, se concentrarán ahora sobre el sur de Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca y en el estado de Tabasco. Así es que ojo para esas regiones y sobre todo a la población que vive en esas zonas. Recordemos que el suelo está saturado. Eso debemos tenerlo presente ya para estas alturas de la temporada de lluvias. El suelo ya no puede contener más humedad, por lo que es susceptible a deslaves, derrumbes y crecida de ríos e inundaciones. Claro, Ismael, preocupaba la situación en el río Pánuco. Digamos que por ahora, por lo que nos dices, no hay riesgo de que se incrementen las lluvias o se presenten de manera más intensa en esta parte que tiene que ver con Tamaulipas, el norte de Veracruz. Sí, mira, sí esperamos precipitaciones durante esta semana. Serán lluvias, chubascos, algunas localmente fuertes. El día de ayer por la noche justamente teníamos precipitaciones importantes en San Luis Potosí, en el sur de Tamaulipas y nuevamente en el norte de Veracruz. Entonces, pues hay que seguir monitoreando el crecimiento de estos ríos, porque bueno, es importante que la población sobre todo se mantenga al pendiente de las actualizaciones del pronóstico y sobre todo de las autoridades, las indicaciones de las autoridades, las indicaciones que den las autoridades, es importante que las personas las sigan al pie de la letra. Y estar en vigilancia ahora con lo que nos mencionas, el sur de Veracruz, Tabasco, porque ahí sí las precipitaciones serán aún mayores, o se esperan al menos. Exactamente, van a la alza en esa región del país. Recordemos que octubre es un mes donde interaccionan los sistemas tropicales como las ondas o las vaguadas con los sistemas invernales como el Frente Frío número 8, y bueno, esto ocasionará durante esta jornada y sobre todo a lo largo de la semana precipitaciones importantes justo en esta región del país. Muy bien, Ismael, Marcelo, pues muchas gracias, estaremos pendientes. Con gusto, buenos días. Te vemos mañana, seguimos con más. La agilidad deportiva de Gabriel Sainz esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gabo, buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Así, mira, llegando corriendo aquí al estudio, pues vamos con la información deportiva porque tenemos buenas noticias. La solidaridad en el deporte prevalece en favor de nuestros hermanos afectados por las lluvias en 5 estados del país. Más de 40,000 personas participaron en la carrera deportiva La Gran Fuerza de México. Denay Zárate estuvo ahí y nos tiene la historia. Entre el eco de los tambores y el ondear de la bandera mexicana, más de 40,000 corredores participaron en la carrera deportiva La Gran Fuerza de México. Este año con dedicatoria a las personas afectadas por las lluvias en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire nos solidarizamos con todas las familias mexicanas que lamentablemente sufrieron grandes pérdidas por las inundaciones que afectaron diversas entidades del país. Desde este campo militar les decimos que no están solas. En el campo militar 1A, cada zancada fue un homenaje a la disciplina y a la unidad de un país que no se rinde.
el estar aquí con los soldados, los cadetes, todo, y más en estos momentos que ellos están apoyando lo de Veracruz. Una emoción estar aquí, correr entre los soldados, ver a tanta gente. Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, atletas y familias enteras corrieron las dos categorías, 5 y 10 kilómetros. Es una emoción muy bonita. Yo también fui militar y es algo muy padre, que no tenemos palabras a explicarlo. Un recorrido que se volvió un reflejo de lo que somos, fuertes, solidarios y llenos de esperanza. Durante el recorrido íbamos acompañados por varios batallones y nos iban motivando con sus cánticos, muy padre, una experiencia increíble. Al cruzar la meta no solo llegaron corredoras y corredores, llegó la unión, la gratitud y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Con imágenes de Jorge Bejarano y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Vianey Zárate. Y México hizo historia en la final de la Copa del Mundo de tiro con arco compuesto femenil, celebrada en China. Las mexicanas Mariana Bernal y Maya Becerra lograron un espectacular 1-2 en el podio, con Bernal obteniendo el oro y Becerra la plata. Este hecho representa el primer oro nacional en esta modalidad individual femenil. La tenista mexicana Renata Zarazúa se coronó campeona del torneo Mercer Tennis Classic categoría W100 disputado en Macon, Georgia, Estados Unidos, sobre cancha dura. En la final venció en sets corridos a la estadounidense Anna Rogers por 6-2 y 6-1. Durante todo el torneo mantuvo un rendimiento implacable. Se dio solo 20 juegos en 6 partidos. Con este triunfo, Zarazúa suma un nuevo título profesional, elevando su cuenta a 10, de los cuales 7 corresponden al circuito World Tennis Tour. En el fútbol mexicano, la jornada 13 de la Apertura 2025 estuvo llena de emociones, donde se vivió un intenso clásico joven. Cruz Azul venció 2-1 al América. Por su parte, Monterrey empató a 1 contra Pumas, mientras que Chivas superó 2-0 a Mazatlán, sumando puntos clave en la pelea por la liguilla. En la tabla, Toluca lidera con 31 puntos, seguido de Cruz Azul, que con la victoria subió al segundo puesto con solo un punto más que el América, que descendió al tercero. Monterrey, Tigres y Pachuca completan la zona de liguilla directa. En la zona de play-in se encuentran Tijuana, Guadalajara, Juárez y Pumas. Y en la semana 7 de la UNEFA, los equipos del Politécnico Nacional vivieron una jornada para el olvido. Los Borregos Guadalajara sumaron su segunda victoria consecutiva al vencer 23 a las Águilas Blancas, que ya acumulan 5 derrotas y solo 2 triunfos. El duelo estuvo marcado por múltiples errores. 3 intercepciones al mariscal José Luis Machorro, además de un engaño fallido de gol de campo. Mientras tanto, los Burros Blancos cayeron 23-21 ante los Leones de la Universidad Anáhuac, México Norte, en un partido de volteretas donde los felinos sellaron el triunfo con una serie final que culminó en gol de campo en los instantes decisivos. Y vámonos al béisbol de las Grandes Ligas, porque ya tenemos al primer invitado a Clásico de Otoño. Los Dodgers de Los Ángeles barrieron la serie final de la Liga Nacional al derrotar en 4 juegos seguidos a los Cerveceros de Milwaukee, donde Shohei Ohtani fue la estrella del cuarto juego al conectar 3 home runs y en la loma solo permitir 2 hits. Ahora esperan al ganador de la serie entre los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle, quienes llevaron la serie al séptimo y definitivo juego, que será hoy mismo en casa de los Azulejos a las 6:08 de la tarde. En la NFL, juego de domingo por la noche, los sorprendentes 49 de San Francisco, a pesar de las lesiones que han mermado al equipo, vencieron en un gran juego a los Atlanta Falcons por marcador de 20-10. Y en el cierre de la jornada 7 tenemos doble cartelera en Monday Night Football. Primero, a las 5 de la tarde, los Leones de Detroit reciben a los Bucaneros de Tampa Bay. Y a las 8 de la noche, los Halcones Marinos de Seattle serán los anfitriones de los Tejanos de Houston. Y el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado este domingo en Austin, Texas, fue ganado por Max Verstappen, volviendo desde una posición aparentemente imposible. El 4 veces campeón está tomando la temporada 2025 por los cuernos al resultar nuevamente triunfador. Recordemos también que la Ciudad de México ya se está preparando para el Gran Premio de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez, escenario del Gran Premio de México, a desarrollarse desde el viernes 24 hasta el 26 de octubre con la presencia del argentino Flaco Colapinto. Bienvenidos todos los aficionados, porque el Gran Premio de México es considerado el mejor del mundo según los expertos del automovilismo. La información deportiva que tenemos, Angie Lupita, muy buen día. Bueno,
Bueno, vámonos ahora con la información cultural. Nos enlazamos como los últimos días hasta Guanajuato. Miguel de la Cruz, allá sigue, es intensa la actividad en el Festival Cervantino. Buenos días. Buenos días, Angélica, Lupita, buenos días a todos. Pues sí, ya se cumplen 10 días de esta edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Estamos ahora transmitiendo desde la Plaza de San Fernando, a unos pasos de la Plaza de San Roque. Tenemos 2 reportes, el primero de ellos pues acerca de la actividad que corrió desde el viernes hasta ayer domingo. Aquí la primera parte. En el templo de la compañía Duplum, del percusionista Iván Manzanilla y el clarinetista Fernando Domínguez, tocaron con Caballito Negro y percusionistas de la Universidad de Guanajuato. Interpretaron algunas de las 40 obras que en 2 décadas les han escrito compositores de distintos países. Eso significa que trabajamos con compositores que están vivos, a diferencia de la tradición. Digamos, nosotros estamos generando un repertorio que antes de nosotros no existía. Un día después, en este recinto, el ensamble argentino Tambor Fantasma mostró los sonidos que resultan de su exploración de la percusión con huesos, aludiendo a la muerte. Breaking the Waves, Rompiendo las Olas, versión para ópera basada en la película homónima de Lars von Trier, con música de una de las más destacadas compositoras de ópera de estos tiempos, Missy Mazzoli, llegó al Cervantino. Ubicada en una población de Escocia, cuenta la historia de una mujer que tras casarse apasionadamente enamorada, se enfrenta a la impotencia sexual de su esposo después de un accidente. Él le pide continuar su vida íntima con otros hombres, a fin de hacerlo sentir satisfacción a partir de los relatos que ella le cuente sobre esos encuentros. Plantea una sexualidad totalmente abierta que es casi imposible incluso el día de hoy. Y esto es una película de 1996 y en efecto Lars von Trier siempre tiene una mirada que a veces es dura y a veces cruel. Impecable interpretación a cargo de jóvenes del Estudio de Ópera de Bellas Artes como Lili Noguera y Alejandro Paz. Son roles que son muy exigentes, que tienen muchas capas emocionales. Entonces trabajar eso con cantantes que tienen, el más joven tiene 26 años y los más grandes 34. Es un caminar tremendo. Finalmente en La Lóndiga, el fin de semana, una voz con sonidos que simulan percusiones y video monumental con enérgica música. Rips One de Reino Unido. 7 días por delante del Cervantino 53. Con imágenes de Darío Hernández y Daniel Pérez, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí el reporte, la segunda parte, pues ha hecho labor Mauricio Romo, que está en otro punto de Guanajuato, pero eso es parte de lo que pudimos captar, tan solo parte, porque hay mucha actividad más, Angélica. Sí es, Miguel de la Cruz, es importante este resumen que tú nos muestras, solo una parte, como bien dirías, la primera parte. La segunda parte que nos la va a presentar Mauricio Romo, pues la vamos a ver un poquito más adelante, Miguel. Sin embargo, pues a lo mejor sería importante que cambiáramos un poquito del orden y ahora nos platicara sobre este libro del día, que día con día pues nos haces favor de compartirnos una nueva lectura, porque pues creemos que de esa manera podemos tener más información, más opciones. Miguel de la Cruz, ¿cómo ves? Así es, cómo no, fíjate que una de las protagonistas de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que concluyó también ayer, es Laura Restrepo. Ella tiene como libro más reciente y lo que presentó acá, Soy la Daga y Soy la Herida, editada por Alfaguara. Este libro en voz de su autora. Bueno, es una parodia brutal sobre la situación actual que estamos viviendo, esta situación de matanzas, de genocidio. La novela, sin embargo, es una tragicomedia, es fantasiosa, muy carnavalesca, es una burla al poder, es eso, una parodia. Los personajes que me gustó dibujarlos un poco a la manera de los mitos populares mexicanos. Los personajes muy de novela gráfica o de cómics inclusive, son Abismo. Abismo es un dios todopoderoso, un déspota absoluto y universal,
Él aparece, ordena matar y desaparece. Y quien recibe las órdenes se llama Misericordia Dagger. Misericordia Dagger es un verdugo o cortacabezas al servicio de Abismo. Bueno, y luego con el 11 sumamos 217 páginas del libro Todo el oro de Lisboa de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de Malú y dice: vio a su padre marchitarse desde mucho antes de que emprendiera ese viaje al sur. Seguimos leyendo. De una vez les digo el poema. Bueno, se acaba de cumplir 126 años del nacimiento del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel del 1967. En su honor el poema del día El amor, que en alguna parte dice Miguel, eternidad de pétalo de rosa. A las 7 en la hora del centro, 11 Noticias con un resumen. Se restablece a casi el 100% del suministro eléctrico en los 5 estados afectados por las lluvias. La Comisión Federal de Electricidad informa que con acciones ininterrumpidas ya 98.72% del servicio se ha restablecido. Se extiende la suspensión de clases y actividades escolares en Veracruz. La pausa derivada de las afectaciones por lluvia será hasta el próximo sábado 25 de octubre en 43 municipios del norte de la entidad. En Estados Unidos, el movimiento No Kings, encabezado por organizaciones que no están de acuerdo con la gestión del presidente Donald Trump, salen a las calles. Lo acusan de liderar un régimen militar y autoritario. En esta ocasión, más de 2.500 marchas estuvieron en las calles en todo el país. Son las más grandes en la historia de Estados Unidos. Gana Rodrigo Paz, candidato de centro derecha, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia. Observadores de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea notificaron que la jornada se realizó de manera pacífica. México hace historia en la final de la Copa del Mundo de tiro con arco femenil celebrada en China. Las mexicanas Mariana Bernal y Maya Becerra obtienen medallas de oro y plata respectivamente, ganando el primer oro nacional en esta disciplina en la modalidad femenil individual. Se viste de imaginación y colores el Zócalo capitalino, y es que se realiza la edición número 17 del desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular 2025. Comienza la guía naranja para nuestras y nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Y es que sí, la flor de cempasúchil nos muestra el camino hacia el Mictlán. Más de 6 millones de flores están a la venta. El récord es en la Ciudad de México. Se entrelazan las ondas de radio pública y universitaria en el Festival Sinergia. En esta tercera edición, más de 15 estaciones llevaron al público a través de un viaje sonoro. Bueno, vamos a retomar información de cultura. Estábamos desde el Cervantino Miguel de la Cruz. Nos tuvimos que ir a una pausa, pero seguimos porque hay mucho que nos tienes que contar todavía. Sí, muchas gracias, Angélica. Mauricio ahora mismo se encuentra en otro punto de Guanajuato y tiene más todavía porque hubo incluso actividades multitudinarias. Adelante, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Miguel, buen día. Desde el Teatro Juárez te cuento que este fin de semana se presentó uno de los espectáculos imperdibles, seguro un espectáculo que esperó mucha gente de esta edición del Cervantino, que fue la presentación de la cantante argentina Nati Peluso en Los Pastitos, que efectivamente fue una presentación multitudinaria, pero también el taller coreográfico de la UNAM estuvo aquí porque hizo una adaptación de un ballet clásico de Giselle a danza contemporánea para tocar un tema que es vigente y muy necesario hablar. Todos los detalles se los preparamos en la siguiente historia. Alta concurrencia el segundo fin de semana en el Cervantino. Notoria e imperdible, Nati Peluso presentó su segundo álbum, Grasa. Es increíble, ya llevaba rato como queriendo que viniera, ¿sabes? O sea, varios años. Entonces es re bonito como verle aquí, estar tocando. Siento como esta sensación como bien agradable de todas las combinaciones musicales que hace. La verdad está muy padre porque a veces no hay otra manera de verlos más que en Ciudad de México o en otro lugar.
que está más lejos. De pie o sentados, el público en todo rincón posible de los pastitos. Otro espectáculo esperado. Desde Dinamarca, Hotel Proforma hizo del telón un lienzo. Con poderosas imágenes y un coro, retrató la alteración de ecosistemas en 12 canciones. No creo que estemos promoviendo el concepto de un nuevo mundo. Creo que lo que estamos presentando es algo que nos preocupa que ocurra, mostrándola como una hermosa catástrofe. El taller coreográfico de la UNAM recogió el ballet clásico de Giselle y agregó una denuncia social. La última vez que la vi estaba en Chiapas con unos amigos. Tenía 19 años. Mi hija se llama Cassandra. En esta historia acompañamos a Giselle en su enamoramiento, acompañamos también los momentos de traición y de venganza y de muerte que están en la obra original, pero hay un giro en donde Giselle no muere de amor, sino que no regresa a casa. Y el rol de la mamá ahora es buscar a Giselle en el universo de las Willys. Así, un fin de semana más en Guanajuato. Con imágenes de David Ramírez y Yair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo. Miguel, comentarte que entre las muchas actividades que hay todos los días aquí en el Cervantino, hoy hay algunas propuestas interesantes que te quiero platicar. Una de ellas es con la artista británica Louise, que va a venir aquí con el espectáculo Fame Hungry. Y es un espectáculo que aborda ese deseo por ser famoso y también acerca de cuál es la identidad en la era digital. Louise Orwin es la artista que va a estar aquí. Vamos a estar en este espectáculo más adelante, pero también viene la compañía Wayne McGregor con un espectáculo que explora esa fascinación del ser humano por el vacío, con una obra de danza que cuenta con una tecnología especial que hace que el escenario cuente con un negro total. Entonces, son dos propuestas interesantes para esta tarde, de la que les estaremos llevando el reporte con imágenes de David Ramírez y Yair Maya. Muy bien, Mauricio, seguiremos aquí al pendiente en Guanajuato. Muchas gracias por el reporte. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues ahí el reporte, Angélica, Lupita, seguiremos informando desde Guanajuato. Ya nos adelantaba Mauricio algo de lo que se viene. Miguel, es el cierre, es la semana ya de cierre del Cervantino. Nos estarás dando pues toda la información que se genere, pero pues ya vamos rumbo al cierre. Exactamente, última semana, y yo creo que mucha concurrencia se espera para todos los días y sobre todo el siguiente fin, que es cuando concluye. Aprovechar estos momentos, Miguel de la Cruz, ya lo veíamos en la información que compartía Mauricio y que seguramente tú también lo has escuchado de muchas personas que asisten a este festival. A veces es la única ocasión que se puede disfrutar de estos espectáculos de talla incluso internacional ahí en el Cervantino, muchos de ellos de manera gratuita. Sí, hay compañías que ni yendo como turista a otro país se te ocurre ir a buscar su actividad. Aquí vienen, traen lo mejor de sí, por lo menos lo más reciente, a veces algo rescatado de su repertorio, pero siempre es una selección muy cuidadosa, es lo que ofrece un festival como el Cervantino desde hace 53 años. Pues ahí está Miguel de la Cruz, muchísimas gracias por esta información, también a Mauricio Romo, estamos en contacto para mañana, gracias y buenos días. Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día. Gracias, gracias a Miguel de la Cruz, a todo el equipo de 11 Noticias que anda ya en Guanajuato. Nos vamos con más. Queremos agradecer la presencia esta mañana en el estudio de 11 Noticias de la doctora Margarita Vázquez Montaño, historiadora, y vamos a conversar de un tema que tiene que ver con nosotras las mujeres, que es el derecho al voto. Margarita, un gusto verte y saludarte. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y para hablar de un tema que creo que nos compete como mujeres y como sociedad. Claro, hablamos de una fecha importante, 72 años de una reforma constitucional que reconoce los derechos de las mujeres para votar y ser votadas, 17 de octubre de 1990.
1953. ¿Qué tuvo que ocurrir para este logro, Margarita? Pues una larga lucha por parte de las mujeres, por parte de las mujeres feministas de este país. Hay que pensar que hacia finales del siglo XIX surge todo un movimiento de mujeres tratando de reconocerse y que se les reconociera como ciudadanas, porque no éramos consideradas ciudadanas hace un poquito más de un siglo, y eso es como muy importante señalarlo. Es un derecho que nos ganamos, que conseguimos y que tiene una historia de lucha que se engarza también con el proceso de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana abre una compuerta pues muy valiosa para las mujeres que participan en ella y no se vuelve a cerrar. Es decir, las mujeres participan en la Revolución Mexicana y se dan cuenta que tienen que hacer su propia revolución. Entonces hay un grupo de mujeres muy potentes que como revolucionarias se dan cuenta que participar en la revolución y participar al lado de estos caudillos que los conocemos muy bien por la historia que se nos enseña, al final de cuentas no les dan el voto cuando se crea la nueva Constitución, la Constitución de 1917, que es la que nos rige, y de ahí viene una organización maravillosa, magnífica por parte de las mujeres, hasta llegar a ese momento de primero 1947, cuando se nos otorga el derecho al voto y a ser votadas a nivel municipal, y después 1953, como ya lo mencionabas, que el viernes pasado pues se conmemoraron 72 años. Así es. Doctora, este movimiento del que usted nos habla, este gran esfuerzo de un grupo de mujeres, está ligado pues a este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que marca de alguna forma un parteaguas en el antes y el después de exigir derechos de la mujer, no solo del voto, sino de muchos otros derechos que reivindican a la mujer, que le empoderan y que de alguna forma pues le hacía ganar espacios en diferentes ámbitos de la sociedad. Sí, totalmente. Digamos, hubo organizaciones muy pequeñitas antes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pero el frente que surge en 1935 en el contexto del cardenismo, bueno, es un frente que, digamos, en él confluyen diferentes grupos de mujeres, organizaciones de mujeres de diferentes posiciones políticas e ideológicas, desde comunistas, mujeres ligadas al partido oficial, católicas, es decir, porque hay una serie de objetivos para las mujeres y uno de los principales justamente es el voto, porque estas mujeres creían que al nosotras tener en la Constitución el derecho a la ciudadanía, el derecho a votar y ser votadas, después naturalmente el resto de los derechos que las mujeres estaban promoviendo, el derecho a la educación, el acceder a la universidad, el poder administrar nuestros propios bienes, el derecho al divorcio, pues iban a venir en cadena, ¿no? Y en ese sentido, pues el Frente es el gran ejemplo de cómo las mujeres lograron organizarse para conseguir el voto, que casi lo logran durante el cardenismo. Eso es lo interesante. Se va al Congreso, la discusión se aprueba, pero lo que no ocurre es la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que un cambio, una reforma en la ley pues sea ya de facto practicable, ¿no? Llevado a la realidad, y por eso tuvimos que esperar hasta 1953. Ahora estamos en el 2025. El año pasado, en noviembre, también ocurre algo muy importante, que es el tema de la igualdad sustantiva a nivel constitucional. Esta lucha que iniciara en 1953 y que ahora nos refiere al año 2024, cuando se logra esto de la igualdad sustantiva con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿es la meta, Margarita, o es solo un escalón más en esta conquista por los derechos de las mujeres? Sí, yo creo que es una conquista más. Creo que lo interesante es que, aunque hay debates en cuanto, como se habla del movimiento feminista en olas, a mí me parece que la metáfora es muy funcional. ¿Por qué? Porque nos permite ver en la larga duración el movimiento amplio de mujeres por conseguir derechos, y esto que ocurrió en 2024 en cuanto a la igualdad sustantiva es muy importante, porque, claro, cuando las mujeres obtienen el derecho a ser votadas, es decir, participar en la política electoral, se dan cuenta que hay mucha misoginia, que hay mucha desigualdad, que hay muchos sesgos, y pues esta ley justamente pone el piso parejo para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones, reconociendo que históricamente ha habido desigualdad hacia las mujeres en los procesos políticos electorales. Por eso es sustancial y fundamental, ¿no? Ahora bien, esta igualdad sustantiva pues también va de la mano de la paridad, ¿no? Porque si bien observamos desde 2018 una paridad en el gabinete a nivel federal, se empezaron a dar pasos importantes al frente de los ejecutivos locales.
las gubernaturas. Pero todavía hay rezagos, doctora. Esto nos debe, son 72 años desde que las mujeres pues ya pueden votar y ser votadas, particularmente como usted lo explicaba hace un momento, pero todavía nos falta mucho a nivel local, a nivel municipal para avanzar a 72 años de distancia. Sí, creo que los porcentajes en cuanto a la participación o la presencia a nivel político, administrativo por parte de las mujeres a nivel municipal, creo que es el reto, ¿no? Sobre todo porque además hay que pensar que el espacio municipal, que pareciera que lo vemos muy aislado luego en las noticias, ¿no? Porque la parte federal es muy importante y además tenemos un país muy centralista también, pero creo que la dinámica local es que tiene que ser transformada por las propias mujeres, pensando que la relación entre feminismo y ejercicio de poder puede transformar, eso es lo que creemos las feministas académicas, puede transformar la forma en la que se ejerce el poder. Y eso es lo interesante. Quizá habría que reflexionar y analizar con lupa lo que está ocurriendo en los municipios con las mujeres que ya están gobernando los espacios locales. Sí, claro. Ahora, hablamos de todas estas conquistas de los derechos de las mujeres, el derecho al voto, a las no violencias, hay una ley para atacar la violencia contra las mujeres. Han sido muchas conquistas, Margarita, pero hablamos en el ámbito quizá de lo político. ¿Ha habido cambio cultural también en este ajuste, en esta conquista de derechos de las mujeres? ¿Han ido de la mano o todavía estamos rezagados en ese 1953 culturalmente a 2025 culturalmente hablando? Yo creo que la sociedad se ha transformado. Como historiadora no puedo decir que lo que ocurría en 1953 es lo que estamos viendo ahora. Para empezar, pues tenemos a la primera presidenta, ¿no? Y eso creo que es un cambio no solo a nivel político, sino también en cuanto a las conciencias, o sea, reconocernos como sociedad en donde llevamos a una mujer a ocupar el puesto más alto a nivel político de este país, pues ya te dice algo, ¿no? De qué se está moviendo o qué se ha movido en esta historia después de 1953. Claro, o sea, estamos hablando de leyes que se han implementado a nivel de la política electoral, porque obviamente en la actualidad también reconocemos ciertas desigualdades en el ejercicio del poder político y en ese sentido creo que ha habido un gran avance, tenemos un cúmulo de leyes que nos protegen contra la violencia, pero creo que la clave justamente es el elemento cultural, transformar la forma en la que la sociedad concibe y ve a las mujeres empoderadas y autónomas, desde conduciendo un noticiero hasta rigiendo el destino de este país, ¿no? Importante esto que mencionaba usted hace un momento, que también las mujeres a nivel municipal y local pues vayan hacia adelante, pues tratando de superar todos estos obstáculos de los cuales también ya nos hablaba, para poder seguir transformando desde lo local. Sí, totalmente. Creo que todos los niveles de la administración pública de este país se tienen que transformar y creo que el reto definitivamente está a nivel local, porque creo que ahí es donde reconocemos las resistencias respecto a la presencia de las mujeres en la política y ejerciendo el poder. Si pudieras decir dos asuntos pendientes que tuviéramos con esas mujeres que han luchado para que desde hace 72 años salgamos a votar y ser votadas, ¿cuáles serían, Margarita? Yo creo que las violencias, creo que hay que seguir atendiendo las violencias porque de alguna manera lo que vemos en las calles cada 8 de marzo o el 25N, pues nos hablan de que no solo hay que atender la parte político-electoral, sino que lo que está ocurriendo en las calles, ¿no? Y creo que, pues, ha habido una baja, por ejemplo, en temas de feminicidio y demás, pero creo que hay que seguirlo atendiendo, creo que se ha encontrado la ruta, hay que seguirlo analizando. Por un lado, las violencias y las desigualdades, es decir, aún hay temas relacionados con los famosos techos de cristal, ¿no? Hasta dónde podemos llegar las mujeres a nivel de ejercicio de poder, no solo en la administración pública, en la academia, en las universidades, en la dirección de diferentes espacios en el orden de lo privado, y creo que ahí también están los retos, ¿no? Bien, pues interesante el análisis, que hayas venido, te seguimos también en el programa con el doctor Ávila. Así también, es, muchísimas gracias. Pendientes del trabajo que realizan aquí en el 11. Margarita Vázquez Montaño, doctora historiadora, esta mañana con nosotros aquí en el 11. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias y buen día para su audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Bueno, vámonos con otros temas y es que mire, hay nuevas propuestas. Más de 15 estaciones de radios públicas y universitarias pusieron al público a cantar, vibrar, incluso a bailar con estas propuestas que fueron presentadas en la tercera edición del Festival Sinergias. Paola Peralta nos cuenta. En el Centro Nacional de las Artes, las ondas de las radios públicas y universitarias se entrelazaron con los ritmos de la música independiente, creando un espacio de fusión sonora en el Festival Sinergia. Mamacita, si recuerdas al bellaco en el acto, que tenía las claves para hacértelo exacto. En la tercera edición del festival, más de 15 estaciones de radio llevaron al público por un viaje sonoro a través de las propuestas de artistas emergentes como O Tortuga, Guamazo, Herbolaria y Mita, que se pudieron disfrutar en vivo desde el CENART. Me pareció increíble conocer nuevos artistas, o sea, nuevos géneros, nuevos sonidos. Durante 8 horas ininterrumpidas, la energía de Raibén, el reggaetón de la Virgencita y la cumbia de Juan Escumbia mantuvieron a los asistentes en una fiesta continua. Está increíble, la neta, que se junten también todas las estaciones de radio, que hagan ahora sí que esta sinergia, ¿no? Para que nos conozcan a todos. Con imágenes de Jorge Bejarano e información de Paola Peralta, 11 Noticias. Histórico lo que ocurrió este domingo en el Museo del Louvre en París. Es uno de los robos más impactantes que hemos visto desde que desapareció la Mona Lisa, ¿recuerdan? En 1911. Esto ocurrió a plena luz del día, sustrajeron joyas con un valor incalculable. El museo permanece cerrado, continúan las investigaciones. Aquí les vamos a contar en qué terminará la historia de inicio con Saray Campech. Nadie sospechó de un montacargas colocado atrás del Museo del Louvre. Media hora después de que abrió sus puertas, se pidió desalojarlo ante el rumor de un robo. Minutos después se confirmó. La sala Apolo, donde se encuentran las joyas de la corona, había sido atracada. Se habían sustraído 9 piezas del acervo de Napoleón III y la emperatriz Eugenia en tan solo 7 minutos. Entre las joyas se encontraba una corona con 1.354 diamantes que en la huida se les cayó a los ladrones que escaparon en scooters. El Ministerio de Cultura y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, emitieron comunicados condenando los hechos. Esta no es la primera vez que el Museo del Louvre es vulnerado. En 1911, Vincenzo Peruggia descolgó y se llevó a casa la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci. En 1983 también se robaron 2 piezas de una armadura del siglo XVI. En ambos casos se recuperaron. Se espera que las cámaras de seguridad y el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance permitan recuperar el patrimonio francés. 11 Noticias, Saray Campech. Vamos con información internacional. Iniciamos en Estados Unidos y es que allá se realizó un acto histórico. Más de 7 millones de personas atendieron la convocatoria del movimiento No Kings. Y es que en español es No Reyes, y lo hicieron para protestar contra las políticas autoritarias del presidente Donald Trump. Las concentraciones no solo se dieron en la Unión Americana, también se replicaron en varias ciudades del mundo. El movimiento No Kings se manifestó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusan de liderar un régimen militarizado y autoritario. Las marchas organizadas por No Kings, un movimiento integrado por cerca de 300 organizaciones, estuvieron en más de 2.500 puntos del país, convirtiéndose en el más grande en la historia de Estados Unidos. Básicamente, Donald Trump se ha extralimitado en sus poderes como ejecutivo y todos estamos aquí para protestar por ello. Y básicamente para decir que no debería poder llevar a cabo estos excesos de su poder invadiendo ciudades. Uno de los puntos fue Washington, D.C., donde miles se apostaron fuera de la Casa Blanca y gritaron No More Kings. Ahí, el senador Bernie Sanders criticó duramente las políticas de Trump. Se trata de un puñado de las personas más ricas del mundo, que en su insaciable codicia se han apoderado de nuestra economía y nuestro sistema político para enriquecerse.
a expensas de las familias trabajadoras de todo el país. En Chicago, Illinois, la Torre Trump fue escenario de una masiva concentración, luego de que el viernes el gobierno de Estados Unidos solicitó ante la Corte Suprema que permitiera el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional. En el mundo, organismos colectivos y gente de a pie se unió a las manifestaciones. En México, decenas de personas clamaron al unísono "Fuera Trump" frente a la Embajada de Estados Unidos bajo el nombre "No a los tiranos". Porque ningún ser humano en este planeta es ilegal. Porque ningún ser humano merece ser denigrado. Con información de Ediberto Martínez, 11 Noticias. Seguimos en Estados Unidos, donde la falta de recursos en distintas dependencias federales comienza a causar estragos y malestar entre las y los empleados. Ha fracasado el Congreso porque no hay un presupuesto para la administración pública. Es Federico Campbell Peña. La administración pública de Estados Unidos está sin presupuesto para funcionar desde el 1 de octubre. Estamos empezando a perder fuerza aquí. Creemos que el cierre podría empezar a costarle a la economía estadounidense hasta $15,000 millones al día. El cierre parcial ha dejado sin dinero al gobierno para pagar a 2.700.000 empleados federales, con excepción de quienes trabajan en las agencias de seguridad y el ejército. Tenemos a la gente a la que queremos que se le pague y queremos que se le pague al FBI. Queremos que se le pague a los militares. En el Senado han fracasado 9 votaciones que hubieran destrabado el impas y aprobado un presupuesto de emergencia. Republicanos y demócratas, que sí siguen cobrando, se acusan mutuamente. La gente está empezando a reconocer que esto no es un cierre republicano, es un cierre demócrata, porque necesitaban cobertura política. Es descarado, es triste. Gente real está sufriendo y esto tiene que terminar. Los demócratas insisten en mantener el gasto del seguro médico generalizado. No hemos escuchado una palabra de la administración sobre la resolución de este asunto, lo que nos deja claro que la Casa Blanca quería cerrar el gobierno para continuar el caos que han estado infligiendo al pueblo estadounidense. Los primeros afectados fueron los operadores aéreos, que gestionan más de 45,000 vuelos diarios en todo el país. La mitad de ellos dejó de trabajar, causando demoras en 15 aeropuertos. El control de tráfico aéreo es un trabajo inherentemente estresante. No saber exactamente cómo voy a cuidar a mis hijos, echar gasolina al coche o pagar la próxima hipoteca añade cierto nivel de estrés a una profesión que ya de por sí es estresante. Luego, 4,000 empleados públicos fueron despedidos bajo el argumento de falta de liquidez. Es ilegal no pagar a los empleados federales después de un cierre. El presidente actual firmó la ley que garantiza el pago a los empleados federales si hay un cierre del gobierno, porque no es su culpa que el Congreso no pueda llegar a una resolución y resolver. Si en noviembre continúa el cierre del gobierno, también serán suspendidos los cupones de alimentos que el gobierno dona a personas vulnerables. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Bueno, mire, sin pruebas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como líder del narcotráfico. Donald Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y amenazó con imponer aranceles. Dejó abierta la posibilidad, además, de intervenir dentro de Colombia. El gobierno de Colombia respondió que las declaraciones de Donald Trump son ofensivas contra Gustavo Petro y una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano. A través de sus redes sociales, Gustavo Petro lo llamó grosero e ignorante y le recomendó leer la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y es que el pasado sábado, Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de haber asesinado a un pescador colombiano durante un ataque en 16 de septiembre a una embarcación en aguas colombianas. También a través de sus redes sociales, Donald Trump escribió que las fuerzas de Estados Unidos destruyeron un submarino de narcotraficantes que supuestamente navegaba hacia su país en el Mar Caribe. Fallecieron a 2 de sus 4 tripulantes. El gobierno estadounidense envió a los 2 sobrevivientes a sus países de origen.
Colombia y Ecuador. Retomamos la agenda nacional para hablar de las enfermedades cardiovasculares que siguen afectando a las y los mexicanos. Hay múltiples causas. La hipertensión es una de ellas, pero también la diabetes, la obesidad y el tabaquismo, otras condiciones adversas. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional están avanzando para identificar irregularidades en sonidos cardíacos y detectar algún padecimiento. Está la agenda politécnica. Hoy en Agenda Politécnica hablaremos de un estetoscopio digital que mediante inteligencia artificial identifica y visualiza sonidos cardíacos irregulares, lo que podría servir como un prediagnóstico de daño en las válvulas del corazón. Veamos cómo funciona este dispositivo desarrollado aquí en la UPIVI. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México. Para ayudar a facilitar su diagnóstico, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN diseñaron y construyeron un estetoscopio digital que mediante inteligencia artificial identifica los sonidos cardíacos irregulares que podrían indicar la presencia de algún padecimiento. Visualicen estos ruidos cardíacos. No solamente depender del expertise auditivo del médico, sino que los pueda visualizar y con base en ello tenga una mayor información para elaborar su tratamiento o elaborar un prediagnóstico. En la pantalita se ve la señal de los ruidos cardíacos. Por medio de redes neuronales, es decir, inteligencia artificial, este estetoscopio es capaz de distinguir entre el sonido de un corazón sano y uno enfermo. Entrena con señales de personas sanas, pero señales de corazón, latidos cardíacos que posteriormente puede entrenar con latidos que son anómalos, que pueden presentarse debido a problemas en el corazón. El dispositivo está constituido por una campana de estetoscopio dirigida a un micrófono. Este lleva la señal a un chip que procesa la información y después muestra el resultado en una pantalla. Todo está aquí, es un sistema autónomo, entonces hasta para la carga solamente como el celular lo enchufas, lo cargas y todo te lo hace, no depende de computadoras ni de elementos adicionales. La red neuronal de este estetoscopio aprendió a diferenciar los sonidos a partir de una base de datos que adquirieron, pero se busca crear una propia con pacientes mexicanos, lo que ayudaría a mejorar la exactitud de los diagnósticos que brinda. Hasta ahorita alcanzamos en pruebas de laboratorio un 96% de exactitud. Esperamos con pruebas a futuro alcanzar un 99%, lo deseable sería el 100%, que es un poco complicado. Y justamente en busca de lograr eso, pues requerimos la colaboración de personal médico que estén interesados en poder ampliar esa base de datos. Posteriormente, se buscará patentarlo. Estamos revisando lo que es el proceso para la patente y también estamos acercándonos a algunos institutos o doctores que nos permitan evaluarlo en clínica y con ello también recibir sus comentarios y hacerle mejoras. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar. Hasta la próxima. Momento de la ciencia y la tecnología. Carlos Guevara Casas, qué milagro, buenos días. ¡Qué milagro! Buenos días Angie, Lupita, buenos días y buenos días también para usted. Y bueno, iniciamos con un par de muy buenas noticias. Fíjese que actualmente, todos lo sabemos, los órganos de donantes fallecidos solo pueden trasplantarse a personas si tienen un tipo de sangre compatible para que el sistema inmunitario del receptor no ataque y destruya el órgano que se está recibiendo, el famoso rechazo. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto, ya que un equipo internacional de científicos recién trasplantó con éxito un riñón humano al que le retiraron las sustancias que generan un rechazo y esta reacción. Así, de esta manera, pudieron hacerlo compatible con cualquier persona. En este caso, en este experimento que se hizo, el receptor fue un hombre que estaba con muerte cerebral, un hombre de 68 años allá en China. Y el órgano se mantuvo sano y funcional por 2 días y después fue decayendo, pero siguió funcionando. La investigación acaba de ser publicada en la revista Nature Biomedical Engineering por un equipo de la Universidad de Columbia Británica, liderado por el doctor Stephen Whitehurst.
se basa en eliminar las sustancias que determinan el tipo sanguíneo, que también es por lo cual no podemos recibir cualquier tipo de sangre. Tan solo en Estados Unidos, más de 92,000 personas están esperando un trasplante de riñón y en México sobrepasan los 19,000. Y bueno, otra buena noticia que tiene que ver con salud: investigadores de la Universidad de Florida y de la Universidad de Texas acaban de dar a conocer que las personas con cáncer de pulmón y de piel en etapa muy avanzada, que habían recibido una vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19 poco después de su terapia, del inicio de la terapia inmunológica en contra del cáncer que tienen, vivieron considerablemente más tiempo que aquellas que no la recibieron. Y esta fue toda la información en Ciencia y Tecnología. Gracias, Carlos. Vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen con lo más relevante. Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum un plan de 4 ejes para atender emergencias y prevenir desastres naturales. El primero es la atención a la emergencia. Lo segundo es el apoyo a las familias damnificadas. El tercer eje es la reconstrucción. Y también estamos trabajando en el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgo. Respecto a los avances del censo de viviendas afectadas por las lluvias, en total se han registrado a 70,445 viviendas en los estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Las personas afectadas recibirán un apoyo integral de 20,000 pesos, que también contempla un vale de enseres y un vale de canasta alimentaria. Mueren al menos 2 palestinos a causa de una nueva oleada de bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. Con esto suman 97 las personas asesinadas desde que inició el acuerdo condicionado de cese el fuego. Se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viaje en los próximos días a Israel para supervisar este acuerdo. Se convierte el centroderechista Rodrigo Paz en el nuevo presidente electo de Bolivia. Con el 54.5% de los votos en la segunda vuelta, marca el inicio de una nueva era política en ese país. Se espera que el próximo 8 de noviembre asuma el poder. Les contamos que Amazon sufrió una caída que afectó a múltiples aplicaciones y servicios web en todo el mundo, como Prime, HBO y Snapchat. Esto luego de una interrupción masiva en Amazon Web Service, la mayor red mundial de servidores en la nube, que dejó sin servicio redes sociales, plataformas de juego online, sistemas informáticos, bancarios, páginas web. Esto ocurrió durante 3 horas. La empresa informó que la posible causa podría estar en las instalaciones en Virginia del Norte, donde se ubica uno de sus centros más grandes y antiguos. La caída también afectó la venta de boletos del grupo español La Oreja de Van Gogh para su gira 2026, que fue retrasada por varias horas. Y ahora nos vamos a enlazar con José David Navarro de la Deutsche Welle, y es que tiene varios temas ahí en el tintero: las ganancias que está generando el armamento europeo, los detalles filtrados también de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, además de que países europeos dejarán de importar productos energéticos de Rusia para 2028. Adelante, José, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Frankfurt. Aquí en Europa, las principales bolsas europeas comienzan la semana en positivo, a excepción de Francia, y ese impulso positivo que se ve reflejado en el índice general, por ejemplo, Stoxx 600, que sube este lunes en torno a un 0,6%, viene sobre todo del sector bancario, que está subiendo a principio de esta semana, este lunes, pero también, y muy importante, del sector armamentístico europeo. El sector aeroespacial y de defensa europeo registra este lunes una subida de en torno al 2%. Los analistas creen que hay un vínculo con los detalles que vamos conociendo de la última reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una reunión que fue, según el diario Financial Times, una reunión tensa en la que hubo gritos y en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Zelensky de que si no
cedía parte del territorio a Rusia, Putin había amenazado con acabar con Ucrania. Eso, como les decía, está poniendo nervioso, pero al mismo tiempo está haciendo que los inversores apuesten más por el sector de defensa europeo. Por ejemplo, la armamentística Rheinmetall está subiendo más de un 5%. Los inversores también están pendientes esta semana de, conforme se vayan publicando más y más resultados trimestrales, por ejemplo los de Netflix, los de Tesla o también, por ejemplo, los de Coca-Cola. Pero también están pendientes de la apertura de Wall Street y de ver qué reacción va a haber en las acciones de Amazon después del fallo informático que ha registrado y que ha afectado a muchas empresas a nivel internacional. Esta semana también hemos conocido que parece que hay mayoría suficiente para que aquí en la Unión Europea deje de importarse cualquier producto energético comprado a Rusia. Sería a partir del año 2028. Son los detalles que hemos conocido este lunes. Necesitamos más información, pero en cualquier caso es una propuesta de la Comisión Europea que, como les digo, tiene ahora el respaldo de la mayoría de países miembros, pero necesitaría ser refrendada por el Parlamento Europeo. Pues se mueven ahí muchos indicadores económicos. Gracias, José Navarro. Hasta pronto. Muchas gracias. Comenzamos la semana con muchas noticias, estaremos pendientes de ellas. Les mando un saludo desde Frankfurt y feliz día. Gracias igualmente, José Navarro de la Deutsche Welle. Vamos con más información. La Ciudad de México y otros lugares del país se vistieron de rosa. Y sí, como cada 19 de octubre, monumentos históricos, edificios públicos y privados se iluminaron con este color rosa. Se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en varias partes del país. Aquí en la Ciudad de México, las mujeres participaron en la llamada Caminata Rosa, un día para hacer conciencia de que en México es la primera causa de muerte en mujeres por tumores malignos. Recordar que si bien no es una enfermedad prevenible, la detección temprana logra salvar vidas. La Organización Mundial de la Salud busca así reducir la mortalidad en un 2.5% anual para evitar 2.5 millones de muertes prematuras para el año 2040. Así permanecerán estos edificios emblemáticos en todo el país a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, nos vamos pues, ya. Muchas gracias por su atención y compañía. Gracias en radio, en televisión. Sigan en el 11 con Diálogos en Confianza. Y antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes pues que lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Eliseo Hernández Leiva, abuelo de nuestra compañera Sandra Hernández. Expresamos así nuestras sinceras condolencias a Sandra y a su familia. Que descanse en paz el señor Eliseo Hernández Leiva.